Hola. Te doy la bienvenida a este canal. Hoy te traigo un resumen de la historia de India, hasta su independencia y la lucha de dos naciones. Tobruk, Koima, Imphal, Singapur, Monte Cassino. Estas batallas, en diferentes frentes de la Segunda Guerra Mundial, tienen en común que contaron con la participación de soldados de India luchando en las filas del Imperio Británico. Más de 2,5 millones de personas respondieron a la llamada a las armas que hizo el Raj, el gobierno colonial dependiente de Londres, para combatir a las potencias del eje, que fueron Alemania, Italia, Japón. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, el virrey británico de India, Lord Linlithgow, anunció que la llamada joya de la corona, que englobaba también a los territorios actuales de Pakistán y Bangladesh, apoyaría la lucha con todos sus recursos. En total, 1 de cada 4 soldados de la Commonwealth en el frente sería indio. El Imperio Británico movilizó a 10 millones de militares. Antes del inicio de las hostilidades, el ejército del Raj disponía de unos 130,000 soldados. Las tropas eran indias, y solo 1 de cada 10 oficiales era autóctono. El resto de los mandos eran de origen europeo. Con todo, en 1945 la proporción se había reducido a 4-1 en favor de los indios. Ciertamente, era un contingente numeroso, pero estaba pensado para librar conflictos coloniales y no una guerra moderna. Así que, en un principio, Londres prefirió destinar a las tropas indias a labores de guarnición en diversos puntos del imperio. En los primeros meses, los combates no suscitaron un gran interés entre los indios. Apenas se alistaron 50,000 nuevos reclutas, sobre una población de 377 millones, pero la tendencia comenzó a cambiar en la primavera de 1940. Las impactantes victorias alemanas despertaron ciertas simpatías por la causa aliada. Además, la Italia fascista entró en guerra en la primavera de 1940. Lo que aumentó la sensación de peligro dentro de la propia colonia. En efecto, las posesiones de Mussolini en el Cuerno de África amenazaban las líneas de abastecimiento de Gran Bretaña con su imperio. India no solo aportaba tropas, sino que también contribuía con alimentos y productos manufacturados, por lo que era clave proteger esas rutas. Además, los avances del eje en el este y el norte de África hicieron temer que la propia India acabase siendo víctima de un ataque ítalo-germano. Ante este nuevo escenario, el alistamiento se disparó. Entre abril de 1940 y diciembre de 1941, el ejército del Raj totalizó en sus filas 900,000 soldados en las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, y Londres aprobó un programa para mejorar su entrenamiento y equipamiento. Respecto a los orígenes de estos voluntarios, tradicionalmente los británicos habían preferido reclutar a integrantes de las que ellos denominaban razas marciales, las castas guerreras. Esta categorización incluía a etnias como los punjabíes, los sikhs o los gurkhas. Estos últimos eran combatientes de origen nepalí, pero fueron encuadrados en unidades indias. Pero, a medida que avanzaba la guerra, la composición de las unidades fue cambiando y reflejó mejor la sociedad de India. Más allá de las simpatías por los aliados y la amenaza de una invasión del eje, la vida militar fue una vía para escapar de la pobreza y del paro que azotaban muchas zonas del país. También hay que destacar que, entre los más de 2 millones de personas que respondieron a la llamada a las armas, hubo 11,500 mujeres. Conformaban el Women's Auxiliary Corps y realizaban tareas en la retaguardia, como la gestión de centralitas telefónicas en bases navales y aeródromos. Pese a representar una proporción mínima frente al número de hombres que sirvieron, su presencia fue un factor revolucionario en una sociedad tan tradicional como aquella. Pese a la incorporación a filas de centenares de miles de personas, la participación en la guerra no generó unanimidad en la colonia. No hay que perder de vista que, en la primera mitad del siglo XX, India pugnaba por su independencia. El movimiento emancipador estaba liderado por 2 partidos políticos, el Congreso Nacional Indio, CNI, de Mahatma Gandhi y la Liga Musulmana.
El primero se opuso, y, en protesta, todos sus cargos dimitieron en las administraciones locales de la colonia. La Liga Musulmana, en cambio, se mostró favorable. En 1942, el partido de Gandhi dio un paso más e inició el movimiento Quit India, un llamamiento para no apoyar la causa hasta que Londres no garantizara la independencia. La respuesta británica fue la detención de 60.000 personas, entre ellas, el propio líder del Congreso Nacional Indio. En el siguiente asalto de la guerra, los soldados indios se vieron las caras con un enemigo muy duro, el Afrika Korps de Owen Ramo. Las fuerzas del Raj intervinieron en las principales acciones contra el Zorro del Desierto, como el fallido intento de levantar el asedio de Tobruk, Operación Batliaxe, o en las dos batallas de El Alamein. Pese a los éxitos militares alemanes en los primeros años, las tropas de Hitler aún estaban lejos de India. Pero a partir de diciembre de 1941, apareció una nueva amenaza que llegó a las puertas del gigante asiático, Japón. En los primeros meses de 1942, las fuerzas niponas protagonizaron un avance imparable sobre las posesiones británicas en Malasia y Singapur, donde un contingente de 55.000 soldados indios se rindió junto a otras tropas de la Commonwealth en el peor desastre en la historia militar británica, según palabras de Winston Churchill. A continuación, las tropas japonesas prosiguieron su marcha a través de Birmania, actual Myanmar, hasta la frontera con India. El empuje nipón fue detenido in extremis gracias, en parte, a las lluvias monzónicas, que dificultaron la logística para las operaciones ofensivas. A partir de finales de 1942, unos 100.000 soldados indios se encargaron de proteger su frontera ante un posible movimiento japonés. Gran Bretaña lanzó incluso ataques de tanteo sobre la Birmania ocupada, pero aquí las tropas del Raj demostraron no estar aún preparadas para la acción en las junglas asiáticas, ya que hasta entonces se había priorizado su entrenamiento en el desierto contra italianos y alemanes. De todos modos, reconquistar Birmania se convirtió en una cuestión de honor para Churchill. Era la forma de demostrar que Gran Bretaña también podía ser decisiva para derrotar a Japón en Asia. Para ello, el potencial humano de India iba a ser fundamental. En la guerra los planes nunca salen según lo esperado, y los japoneses se adelantaron a la voluntad de Churchill. Fueron ellos quienes atacaron a la joya de la corona en la ofensiva contra Imphal y Koima, dentro de la Operación Hugo. La intención de Tokio no era la conquista directa de todo el territorio, sino desencadenar una revuelta. Las tropas de la Commonwealth que rechazaron la ofensiva fueron, en su mayoría, indias. Tras repeler al enemigo, el Imperio Británico contraatacó, y se cumplieron los deseos de Churchill de reconquistar Birmania. En las campañas que se libraron en el sudeste asiático en 1944 y 1945, el 80% de los soldados de la Commonwealth eran de las etnias de la India. Estas unidades han pasado a la historia como el ejército olvidado, por la escasa atención que recibieron en la prensa, pese a que la reconquista de Birmania, 1944 a 1945, fue la última gran campaña de Gran Bretaña en la guerra. Aunque desde 1942 un buen número de tropas indias sirvieron en Asia, eso no implicó que dejaran de utilizarse en otros frentes. A partir de septiembre de 1943, fue remarcable su presencia en Italia. Allí fueron el tercer contingente más numeroso, solo por detrás de británicos y estadounidenses, y destacaron en batallas como la de Montecassino. Miles de indios se incorporaron también a las tropas del Eje. Alemania y Japón organizaron, respectivamente, la Legión India y el Ejército Nacional Indio, cuyos contingentes fueron utilizados por Berlín y Tokio para reforzar su propaganda contra Gran Bretaña. Sus reclutas provenían de emigrantes en Europa y Asia, así como de soldados capturados en África o Malasia. Para acabar de darles una pátina de legitimidad, alemanes y japoneses recurrieron a Subhas Chandra Bose, un líder indio exiliado que apostaba por la violencia para obtener la independencia. Tokio lo puso al frente del gobierno provisional de la India Libre, o Asadin, un estado títere con base territorial en las islas de Andamán y Nicobar en el Océano Índico,
que habían sido ocupadas por fuerzas niponas en 1942. El Ejército Nacional Indio participó en la ofensiva de Imphal y Koima, donde sus efectivos se enfrentaron a sus compatriotas en las filas del Imperio Británico. El resultado fue una estrepitosa derrota para los hombres de Chandra Bose, fallecido en un accidente de avión en 1945. Los indios que estuvieron bajo órdenes niponas son considerados patriotas en su país y no han quedado estigmatizados por haber luchado junto al eje. En total, unos 89.000 indios perdieron la vida en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial sirviendo a ambos bandos. Los civiles también pagaron un precio muy alto. La hambruna de Bengala de 1943 causó entre 1,5 y 3 millones de muertos, como consecuencia de una combinación de factores: la hiperinflación, la falta de alimentos importados de Birmania, por la ocupación japonesa, y la prioridad de enviar provisiones al frente. Además del coste humano, la contribución de India también se puede medir por las condecoraciones obtenidas: 4.000 medallas por acciones valerosas, incluyendo 31 Cruces Victoria, la distinción más prestigiosa entre las Fuerzas Armadas británicas del total de 180 que se otorgaron en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el rol de India en la Segunda Guerra Mundial, aunque hoy pueda quedar en un segundo plano, fue clave para allanar el camino del país hacia la independencia, que se lograría en 1947. Su contribución fue otro elemento que empujó a Londres a renunciar a la joya de su corona. Perfecto conocedor de la ley y el derecho británicos tras haber estudiado en Londres y ejercer la abogacía durante más de 2 décadas en la actual Sudáfrica, Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 a 1948, regresó a su país en 1915 reconocido ya como un destacado activista de los derechos sociales. No en vano, aquel humilde abogado de Porbandar, hijo de comerciantes, había logrado el reconocimiento de los miembros de la minoría india como ciudadanos de pleno derecho en los dominios británicos de la Unión Sudafricana mediante una estrategia que él mismo denominó Satyagraha, apego a la verdad. Lo que no había conseguido la colaboración de la población india en el bando británico en las guerras Boer lo consiguió la apuesta por la desobediencia civil y pacífica a la ley que obligaba a todos los indios a registrarse en un censo específico. El primer gran logro del joven indio fue el reconocimiento de los derechos civiles de la minoría india de la Unión Sudafricana. A esa primera causa pronto se sumaron otras. Como ya había pasado en Sudáfrica, pese a que más de 1 millón de soldados y trabajadores indios habían servido en Europa bajo la bandera de Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, sus reivindicaciones civiles solo obtuvieron por respuesta la denominada Ley Rowlatt, que en 1919 concedía a las autoridades británicas plenos poderes en casos considerados de emergencia y limitaba las libertades indias. La ley pronto desembocó en el primer episodio sangriento, la conocida masacre de Amritsar, en el Punjab. El 13 de abril de ese año, una muchedumbre de diverso credo sijes, hinduistas y musulmanes celebraban el Baisakhi, Año Nuevo, y el comandante militar británico, Reginald Dyer, ordenó abrir fuego a discreción en lo que consideró una acción de disidencia. Murieron cerca de 400 personas y más de 1 millar resultaron heridas. Gandhi llamó de nuevo a la desobediencia civil y al boicot a los productos y empresas de la metrópoli y viajó por todo el país para promulgar esa respuesta no violenta ante el poder colonial, por más que se dieron diversos episodios violentos. Sin nuestro apoyo, ni 100.000 europeos podrán dominar a nuestros pueblos, proclamó, invitando también a la población musulmana a sumarse a la protesta. En septiembre de 1920 propuso al Congreso Nacional Indio abogar por el autogobierno, preferiblemente dentro del Imperio Británico, pero fuera de él si fuese la voluntad popular. Asimismo rehusó la participación de la población india en el régimen de representación local que fijó la reforma Montagu-Chelmsford, con las que los británicos trataron de reconducir la situación. El partido de Gandhi no se presentó a los comicios y el secretario de Estado británico para India, Edwin Samuel Montagu, dimitió. La situación política. En diciembre de 1921,
El Congreso Nacional Indio designó a Gandhi autoridad suprema y el filósofo y poeta bengalí Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913, lo bautizó como Mahatma, alma grande. El 10 de marzo de 1922 fue arrestado en Bombay y el 18 condenado por sedición a 6 años de cárcel. Fue excarcelado 2 años después y en 1928, cumplida su condena, lideró una nueva protesta de resistencia pacífica contra las autoridades británicas contra el impuesto de la sal, cuyo monopolio estaba en manos del gobierno colonial. Un nuevo paso hacia la independencia india. La independencia de la India. 2 años después del final del conflicto mundial, el día 15 de agosto de 1947, la India británica dejaba de existir. Se proclamó oficialmente la independencia y la partición del territorio, a causa de la cual se formaron 2 nuevos estados soberanos, India y Pakistán. Un breve resumen de la trágica partición de India y Pakistán, luego de independizarse de Inglaterra. India y Pakistán celebran en agosto sus independencias, a la vez que recuerdan el trauma y la tragedia de la separación de 2 países que alguna vez conformaron la colonia británica de las Indias Occidentales. Anuncios. Con la partida de los ingleses, las diferencias de credo derivaron en un genocidio religioso en 1947, que acabó con la vida de entre 500.000 hasta 2 millones de indios pakistaníes. La India de mediados del siglo XX era el hogar de alrededor de 400 millones de personas, de las cuales un 75% eran hindúes. Es decir, pertenecientes al hinduismo, una antiquísima religión politeísta cuyo panteón de deidades lo conforman Brahman, Vishnu y Shiva. El 15% restante de la población era musulmán, religión monoteísta cuyos fieles le profesan devoción a un único Dios, Alá. Con la partición de India y Pakistán, tanto hindúes como musulmanes sufrieron la mayor migración en masa de la que se tenga registro en la historia de la humanidad, con alrededor de 14 millones de personas cruzando de un territorio a otro, por cuenta de su religión. Como antecedente sabemos que desde el año 1900, cuando los británicos privilegiaron el hindi como la lengua oficial de la India, los musulmanes temieron que su cultura y religión se suprimiera. De manera que los fieles al Islam consideraron que sus intereses sociales y políticos debían estar completamente separados de aquellos de los hindúes. El pulso entre hindúes y musulmanes tras la independencia de los británicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de independencia de la India que fue liderado por Mahatma Gandhi cobró gran relevancia, frente al desgastado imperio británico que luchaba contra los nazis. Unos años en que los musulmanes ganaron importante terreno en las elecciones provinciales, y cada vez más se consolidaba la idea de un Estado musulmán separado de un Estado hindú. Quien representaba esta idea era el abogado y político Muhammad Ali Jinnah. Jinnah era el líder de la Liga Musulmana Pan-India, quien con la resolución de Lahore de 1940 había dejado estipulado el afán de crear una nación enteramente musulmana, la nación de Pakistán. En completa oposición, Gandhi y el líder del Congreso Nacional Indio, Jawaharlal Nehru, rechazaban la partición de la India y el movimiento nacionalista musulmán. Pero los intereses indios de mantener una sola nación se truncaron cuando los propios ingleses, antes de abandonar el Raj o régimen colonial, le apostaron a las demandas musulmanes y ejecutaron la partición del país. El polémico trazado de los ingleses para dividir la India en 2 territorios. Durante 5 semanas, Sir Radcliffe, un abogado escogido por las autoridades británicas, tuvo bajo su control el trazado de una de las fronteras más polémicas de la historia contemporánea. Fueron 2.900 kilómetros de separación entre el subcontinente indio y la región occidental del Punjab, que daría su nombre a Pakistán. De otra parte, Radcliffe también había diseccionado del territorio hindú una porción de tierra del estado de Bengala, también de mayoría musulmana y que quedaría bajo el control de Pakistán. Pero resultaba inoperante que los 2 nuevos territorios musulmanes estuvieran separados uno del otro por más de 2.000 kilómetros, de manera que la partición fue masivamente criticada. En todo caso, para Jinnah se había cumplido su sueño propuesto en la conferencia de la Liga en Lahore de 1940,
de un Estado musulmán separado del Estado hindú. De esta manera, el 14 de agosto de 1947, Pakistán nació como un nuevo Estado con Jinnah como su primer ministro. Un día después, el 15 de agosto, Nehru hizo lo propio y proclamó la independencia de la India. La mayor migración masiva del mundo que dio lugar a un genocidio religioso. En este momento de la historia, miles de familias musulmanas que habían vivido por décadas en la India emprendieron un viaje para establecerse en Pakistán, al mismo tiempo que familias hindúes en territorio pakistaní cruzaron al nuevo y demarcado territorio indio. La cifra de migrantes se estableció entre 10 y 15 millones, de los cuales los más pobres, que eran la mayoría, viajaron a pie. Las clases medias lo hicieron en trenes y las clases acomodadas en avión. El problema derivó en que las regiones fronterizas albergaban miles de soldados desmovilizados, enardecidos por los sentimientos nacionalistas de un lado y del otro. De modo que se organizaron en milicias para atacar pueblos, trenes y centros de concentración de migrantes desde agosto hasta finales de 1947. Con la independencia de ambos países también se detonó una guerra por el control de la región de Cachemira, conflicto que hasta hoy no se ha logrado resolver. Entristecido por las masacres, los trenes llenos de cadáveres y la muerte de entre 500.000 y 2 millones de personas, Mahatma Gandhi también fue alcanzado por la violencia nacionalista, cuando en enero de 1948 fue asesinado por un extremista indio que rechazaba su política de tolerancia entre credos. En 1971, Pakistán del Este, en lo que antes era el estado de Bengala, se independizó de Pakistán y se formó como un nuevo país, Bangladesh. Por su parte, India y Pakistán nunca limaron asperezas y hasta hoy se mantiene un trauma de la tragedia humana que se vivió por la partición de dos naciones en el mismo momento de sus independencias. Hasta aquí, el resumen de hoy. Si te gustó, suscribe y comparte con tus amigos. Gracias.